Sí, finalmente llegamos a un acuerdo con Gráficos Nacionales, la empresa nodriza de Diario Expreso, la empresa editora de Diario Expreso, el diario en el cual trabajamos y escribimos. Y tenemos que agradecer a la empresa, a su director, Galo Martínez, por habernos ofrecido esta solución, por el interés de mantener este producto al aire a pesar del riesgo al que le pueden exponer nuestras bocotas. Esta tesis, con lo ocurrido en Miami, con lo de Carlos Polit, se va al demonio. Ahí, mira, los ejecutivos de Odebrecht, los mismos ejecutivos que habían estado en el juicio en Ecuador y del que dicen que están, del que es la evidencia de que están perseguidos, etcétera, esos mismos ejecutivos como Conceição Santos, que es uno de los más importantes, confirmaron repitieron, y ante una corte gringa, que no es cosa menor, la historia de los pagos de sobornos de Odebrecht, que luego esta gente dijo que no, que esto era un invento, que eran perseguidos políticos, que la fiscal ecuatoriana está vendida, etcétera, etcétera. Y se sobreentiende además que esa agenda común con los carteles que tiene el gobierno de López Obrador la comparte con el correísmo. En México, digo, ¿no? Se sobreentiende. Y luego de conocer los testimonios y las pruebas de metástasis, de los casos metástasis y purga, nosotros sabemos aquí que es cierto. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Hola Martín, a los tiempos. Hoy, 15 de abril, han pasado casi 2 meses sin vernos. 2 meses, ¿estás seguros que son Casi, 2 meses? porque nos desaparecimos del planeta el 20 de enero, algo así. Chuzo, y han De pasado febrero, de febrero. febrero, sí, sí, y han pasado horrores, ¿no? Pero bueno, hay que decir que nos fuimos y nos despedimos en ese episodio que se llamaba algo así como no hay paraíso sin pauta o no hay pauta sin paraíso, no me acuerdo cómo era. Ahí nos despedimos porque decíamos que no había un modelo que haga sostenible a este podcast, a Politizados. Pero bueno, eso ya lo hemos solucionado, Roberto. Cuéntanos. Sí, sí, finalmente llegamos a un acuerdo con Gráficos Nacionales, la empresa nodriza de Diario Expreso, la empresa editora de Diario Expreso, el diario en el cual trabajamos y escribimos. Y tenemos que agradecer a la empresa, a su director, Galo Martínez, por habernos ofrecido esta solución, por el interés de mantener este producto al aire a pesar del riesgo al que le pueden exponer nuestras bocotas. Creo que Galo Martínez es un empresario de medios valiente que ha decidido afrontar ese riesgo. Gracias a este acuerdo estamos de vuelta. Continuamos con la segunda temporada que habíamos dejado interrumpida y aquí estamos, una vez más. Sí, y como decía hace un momentito, Roberto, estos han sido unas semanas, meses súper agitados. Aparecieron temas que para el periodismo y para la coyuntura nacional han sido neurálgicos, ¿no? Desde que salimos del aire, Han pasado eh, errores. horrores, purga, por ejemplo. ¿Y por qué es tan relevante lo de purga? Porque, mira, ahí se confirmó todito lo que en este mismo espacio, en este mismo podcast dijimos sobre Pablo Muentes. Y resulta que hasta nos quedamos cortos, Roberto, porque Muentes resultó ser mucho, mucho peor de lo que habíamos hablado en uno o dos episodios de Politizados, ¿no? Que ya era muy Además, malo, ¿no? O sea, ya era muy malo malo, y resultó peor, peor. resultó ser más malo, sí. Y eso que cuando aparezcan sus contactos, porque esto es un proceso que va a seguir, aparezcan sus contactos los contactos que se ve que tenía en el Ministerio de Agricultura, Ujú. vamos a saber todavía más cosas del angelito de Muentes, que además
resultó, nosotros no lo habíamos dicho así, pero resultó ser malo de perversidad. Acuérdate que aparece este dato donde se ve que Muentes manda a meter presa a una mujer humilde y vulnerable porque estaba viviendo en uno de los terrenos que él se hizo adjudicar de forma abusiva e ilegal, e ilegal. Fue terrible eso. Sí, sí, o sea, lo que dices con respecto al Ministerio de Agricultura, los contactos de Muentes en el Ministerio de Agricultura es que según los testimonios de estos casos, el caso Purga, esos contactos en el Ministerio de Agricultura le permitían a él adjudicarse tierras que no le pertenecían. Nosotros apenas rozamos ese asunto negro oscuro de este personaje del tráfico de tierras que practicaba. Pues bueno, esto ya salió a la luz. Parece que tenía unos contactos en el Ministerio de Agricultura con los cuales se adjudicaba tierras de otros, porque este señor, como tú bien dices, además mandaba a desalojar a gente, a campesinos humildes que vivían ahí. O sea, este señor es malo, 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 pero malo de novela de Charles Dickens. O sea, ¿te acuerdas de Scrooge, el del cuento de Navidad? Y la misma complexión física, esa figura adiposa, la piel cetrina, las ojeras pronunciadas, ¿no? Malo de Charles Dickens. Ya, en todo caso, en estos días en que estuvimos ausentes y tanto se habló de Pablo Muentes, yo me sentí un poco reivindicado, Martín, porque ese episodio en el que nosotros hablamos de Pablo Muentes, en realidad tuvo muy poca audiencia, porque Pablo Muentes era parece que no le decía nada a nadie ese nombre, y ahora en nuestra ausencia ese episodio volvió a salir a la luz gracias a nuestros oyentes que nos reproducen incluso pasado el tiempo. Y pegó centro, ese episodio se escuchó mucho en nuestra ausencia. Sí. De hecho, se escuchó más el mes pasado que cuando salió, que es hace meses, no sé cuándo, no me acuerdo cuándo salió, pero es hace meses. No le había ido muy bien a ese episodio y ahora ya No, le no, fue no bien. nos paraban bola, no nos paraban No, bola. desde que Otra cayó preso ya nos oyeron. Sí, sí, no, se hizo un hit. Otra cosa que pasó en esta ausencia nuestra es lo del testimonio anticipado de Mayra Salazar, ¿no? Esta operadora judicial que había aparecido en el caso Metástasis y que levantó avisperos absolutamente insólitos. Por ejemplo, ahí se confirmaron las más cochinas sospechas de las conexiones entre los operadores políticos, entre el narcotráfico y sus operadores políticos de distintos partidos. Ronnie Aliaga, por ejemplo, ahora Ronnie. alias el ruso, está muy claro que era un subordinado de los narcos, que recibía órdenes de los narcos, que recibía plata de los narcos. Salió a hacer ese amago con esos videitos que hizo de lo más ridículos. eh, Todo eso en nuestra ausencia. Ahora sabemos ya, Claro, creo que siempre lo supimos, ¿no, Martín? Pero ver que estas cosas se van confirmando ya en testimonios anticipados, en la formalidad de un tribunal, por ejemplo, que el narcotráfico invirtió dinero en la campaña por el no. En general, que la agenda de los narcos empataba con la agenda del correísmo. sí. Y además, el caso Purga confirmó el dato que había salido ya de Metástasis, según el cual Jorge Glass pudo salir de la cárcel gracias a un habeas corpus financiado por los narcos en este sistema de corrupción judicial. Sí, realmente extrañamos un montón este espacio durante todo este tiempo porque eran muy agitados, pero yo creo que, Roberto, no me dejes mentir, yo creo que cuando más extrañamos fue la semana pasada. Ahí ocurrió de todo, fue Sí. impresionante. Ahí sí que Hubo crisis, se nos empezó a gotear el colmillo directamente, sí. hubo crisis diplomática con México. Eh, Glass vuelve a la cárcel y a la roca, que no es cosa menor. Aparece el testimonio anticipado de Javier Muñoz, este ex vocal del Consejo de la Judicatura, y lanzó unas cosas terribles como todo el tema de que tenían armado un operativo para regresar, para que Correa pueda regresar. Además, y no es cosa menor, lo del juicio a Carlos Polit en Miami. O sea,
una semana, una semana fantástica. Nos la perdimos. Nos la perdimos, pero yo creo que todavía tenemos tiempo, todavía esos temas, todos los que has mencionado, todos la semana pasada, desde Fuchsia Polit, eh, hasta la crisis diplomática, todavía están en el candelero y todavía yo creo que estamos a tiempo de sacar conclusiones de lo que ocurrió en esta semana pasada. Martín, ¿tú cuál crees que sea la gran conclusión? Yo, como te leí el sábado, en tu análisis que publicaste en Diario Expreso, creo saber cuál es la respuesta que me vas a dar, cuál es la gran conclusión de todos los acontecimientos de la semana pasada. A ver, pero entonces dime, ¿cuál crees tú que es de esa conclusión? Yo creo que esa conclusión en la que yo concuerdo es la muerte del Laufer, o sea, la muerte de este gran mito de que existe una persecución política a través de los organismos judiciales a estos pobres angelitos del socialismo del siglo XXI. Ese mito terminó de echarse abajo la semana pasada, por lo menos en lo que al Ecuador respecta, pero no solo en lo que al Ecuador respecta. Sí, 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 tienes absoluta razón. Pegaste en el centro, Roberto. El sábado escribí un análisis y ahí sostengo yo que la tesis esta de Lofer, con la que dicen que son perseguidos políticos por cualquier cosa que hagan, no importa lo que hagan, pueden salir con toneladas de billetes de $100 en maletas, pero es de Lofer, el Lofer, que es la persecución política según estos angelitos, ¿no? Eh, esta tesis, con lo ocurrido en Miami, con lo de Carlos Polit, se va al demonio. Ahí, mira, los ejecutivos de Odebrecht, los mismos ejecutivos que habían estado en el juicio en Ecuador y del que dicen que están, del que es la evidencia de que están perseguidos, etcétera, esos mismos ejecutivos como Conceição Santos, que es uno de los más importantes, Ya. confirmaron repitieron, y ante una corte gringa, que no es cosa menor, la historia de los pagos de sobornos de Odebrecht, que luego esta gente dijo que no, que esto era un invento, que eran perseguidos políticos, que la fiscal ecuatoriana está vendida, etcétera, etcétera. Van a Miami y dicen lo mismo, dan cifras e incluso dan detalles que no habían habido. Uno de ellos que nunca dijo que en los sobres de estos dejaban plata, ahora dijo en esos sobres estaban llenitos de billetes de dólares. Y entre esos personajes que salen ahora sí súper rayados en Miami está Jorge Glass. Conceição Santos dice que le entregó entre el 2016 y no, entre el 2010 y el 2016 le entregó $50 millones. No es poca cosa. Y repito, esto es fuerte y echa por la borda lo del offer porque se insiste en acusaciones ante una corte gringa, perdón por la insistencia, acusaciones que fueron negadas. Mira, además no es solo eso, Roberto, está el caso de Lula. Lula. Nos quisieron vender la idea de que con la anulación del juicio en contra de Lula, el presidente del Con la Brasil, anulación del juicio. se estaba anulando el juicio. Pero esta gente nos quiso convencer de que lo estaban declarando inocente y que lo de Odebrecht no pasó, que era una ficción, que no, ya lo de Odebrecht ya se anuló, chao. Ahora vienen estos señores, ay, perdón, me, me emocioné. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Vienen estos señores y resulta que sí, ¿no? Insisten, ellos sobornaron y sobornaron a funcionarios del gobierno de Correa. Sí, Lula recordarán ustedes, es el lobista de Odebrecht que de vez en cuando trabaja como presidente de Brasil. Creo que gana menos como presidente de Brasil que como lobista de Odebrecht. Sí, como dices, ese juicio fue anulado, no es que fue Lula declarado inocente, pero el caso es que ese caso, esa anulación de juicio, se convirtió en el emblema mundial del lawfare. Pero fíjate, Martín, que ahora
el único que habla de lawfare en este continente es el representante de Honduras en la OEA. Ha sido un ser súper, súper trasnochado que todavía dice que Glass es un perseguido político. No está siguiendo, evidentemente, el juicio de Poli de Miami, no está siguiendo un carajo de nada. Y piensa o sea, no sabe que Glass es un ratero o no quiere reconocerlo. Ah, y fíjate que el fracaso diplomático que está cosechando de alguna manera México hasta ahora en esta crisis con el Ecuador tiene que ver en gran parte con el descrédito en el que ha caído la idea de lawfare. Esta idea de que son perseguidos políticos eh, ya no da más de sí, y es por eso que la OEA incluyó en su resolución, en la resolución en la que condena el sí, arbitrario, despótico, muy mal pensado, operativo de toma de la Embajada de México ordenada por el presidente Noboa. En ese mismo comunicado, resolución en la que condena ese desaguisado, incluye un llamado de atención que no puede ser sino México, no lo menciona, pero es un llamado de atención a quienes otorgan asilos políticos, violando las normas del asilo político, a delincuentes condenados por delitos comunes, que es el caso de Jorge Glass. ¿Y qué es lo que hizo México? Lo de México es en realidad una barbaridad y es una violación también a los convenios internacionales. Mm, A mí me pareció bien lo que dijo nuestro vicecanciller en la OEA. No hay artículos más importantes que otros. En el convenio de Viena no es que un artículo es más importante que otro, y México también violó el suyo. Entonces, a mí lo que ha hecho la actitud de México en todo este problema, que me parece además que México es el que inicia este problema, me parece eh, Sí, impresentable. justo eso está, tú abordas este tema, Roberto, y hablas bastante de esto sobre en tu nota de ayer, domingo 14 de abril. Ahí profundizas sobre este descrédito de la política exterior mexicana, ¿no? Y eso tiene que ver con este fin del discurso del sonsonete, del offer, pero Sí. sería bueno que nos des una explicación un poco más profunda sobre lo que dijiste ahí. Sí, Martín, de alguna manera, esto es descomunal. Si te pones a pensar, México se ha caracterizado y se ha enorgullecido por décadas de tener una política exterior impecable, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con la protección a los disidentes políticos, a los perseguidos por la aplicación del principio de asilo. México ha tenido siempre las puertas abiertas a todos los perseguidos de todos los signos de todo el planeta. O sea, los republicanos españoles, después de que en el año 39 perdieron la guerra civil, los judíos que huían de Europa entre el año 33 y el 39, desde que todo el ascenso del nazismo en Alemania, hasta León Trotsky, que era perseguido del estalinismo, se refugió en México. Y esa política exterior tan prestigiosa, más ejemplos, los exiliados políticos de las dictaduras Sí, militares en el Cono Sur en los años 70 y tempranos 80 en este continente. México los recibía a todos, y esa política exterior tan prestigiosa, López Obrador la está mandando por un caño. Y en esta triste historia, en la que también tiene que ver mucho la intromisión de México en asuntos de otros países por temas de afinidades ideológicas con esta corriente bolivariana o corriente del siglo XXI, los que ahora se llaman progresistas, y que México se ha convertido en el epicentro de esa corriente ahora en América Latina, lo que fue Venezuela en la época de Chávez. Bueno, ahora es el México de López Obrador. Y con esa afinidad ideológica, o a nombre de esa afinidad ideológica, México está interviniendo de la manera más rastrera en los asuntos internos de otros países. Intervino en Perú, estuvo a punto de facilitar la fuga del expresidente Castillo, ¿no?
Sí, Se ha recuerdo peleado que con Argentina, se ha peleado hasta con Chile, pero quizás uno de los capítulos más significativos de esta decadencia de los valores de la política exterior mexicana es el que tiene que ver con Ecuador, porque con Ecuador o sea, con el correísmo, hay un acuerdo eh, en marcha desde que varios correístas que estuvieron detrás de intentos de golpe de Estado en el año 19 o de un intento, bueno, de varios intentos de golpe de Estado, fueron acogidos en México y no solo que son acogidos, sino que son mantenidos hasta con contratos que allá ya que se están criticando. ¿Qué van a hacer los contratos firmados por los correístas? Falsetas, pues. O sea, hay denuncias de que una empresa de Gabriela Rivadeneira ha estado haciendo agendas. em, Recibe un contrato en noviembre del año 2020 para hacer agendas del año 2020. O sea, eso es un contrato correísta, ¿no? O sea, los sí, mantienen, les apoyan y los promocionan y este rato toda la movida de la política exterior mexicana con respecto a Ecuador tiene que ver con su afinidad ideológica con los correístas. sí, precisamente sobre eso, Roberto. Yo escuchaba hoy un programa de la televisión mexicana y le escuchaba a este ex embajador en Cuba, político, congresista mexicano, eh, Pascoe. Ricardo Pascoe. Tú lo citas en tu nota de ayer domingo. Él dice, y me pareció súper interesante, que López Obrador que todo se origina porque López Obrador está financiando esta operación correísta para retomar el poder en el Ecuador y porque de una u otra forma eso le conviene a los carteles mexicanos, al de Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa. Según el señor Pascoe, lo que está en disputa, realmente lo que está en disputa, más allá de estos temas de la diplomacia, lo que está en disputa es la presidencia del Ecuador. ¿Y por qué? Porque para estos carteles, repito, Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, es un problema que Daniel Noboa siga siendo presidente, porque les está dando mucha guerra en su negocio. En cambio, con una presidencia, ya sea presidente o presidenta, no sé, en el próximo periodo de un correísta, esto se les facilita. Él dice, AMLO y el correísmo se ajustan a las necesidades y a la agenda de los narcos. O sea, cuando tú escuchas esto, hablar de un señor muy respetable en México, dices, bueno, en México ya se habla abiertamente de que el gobierno de AMLO tiene una agenda común con los carteles. Y se sobreentiende además que esa agenda común con los carteles que tiene el gobierno de López Obrador la comparte con el correísmo. eh, en México, digo, ¿no? Se sobreentiende. Y luego de conocer los testimonios y las pruebas de metástasis, de los casos metástasis y purga, nosotros sabemos aquí que es cierto. Sí, sí. Y eso es interesante yo creo que vale la pena, si no la han leído, echarle una lectura a tu nota de ayer. Ahí hablas y puntualizas algunas cosas sobre la relación esta que tiene el descrédito de la política exterior mexicana con el asilo a Glass, porque esto es parte de todo este descrédito y del desprestigio, ¿no? Sí, porque estás desgastando tu imagen cuando tu imagen de defensor de la figura del asilo político, cuando concedes asilo político a un delincuente común con sentencia ejecutoriada. En ningún caso, así como decimos, en ningún caso se puede violar el espacio de una embajada, sí, en ningún caso, no hay excepciones. Tampoco hay excepciones y en ningún caso se puede conceder asilo político a un delincuente común con sentencia ejecutoriada. Con sentencia ejecutoriada, puede ser que a México le parezca que es perseguido político, pero tiene sentencia ejecutoriada y no se le debió
conceder asilo y no es el único caso, Martín. Mira, esta semana, me parece que la semana pasada, quiero decir, me parece que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, la fiscal vinculó en el caso Reconstrucción de Manabí, el mismo caso por el que Jorge Glass tenía una orden de prisión, una de las órdenes de prisión. eh, Vinculó en ese caso al exministro de Transportes del Correísmo, Walter Solís. Este rato Walter Solís tiene orden de captura, no va a ser capturado, no lo podemos capturar. ¿Por qué? ¿Dónde está? En México. ¿Y en calidad de qué? De asilado político. ¿Quién más tiene orden de captura? No solo que tiene orden de captura, sino que tiene, ¿cómo se llama esto, Martín? ¿Boleta roja del Sí, algo así Interpol? como la boleta roja de la Interpol. Sí. El mago Cherres, el que se fue llevando 900 millones de los fondos de la seguridad de la policía, está en México con orden de captura del Interpol. También es buscado en Florida, también es buscado por las cortes de Florida. Y México no ha movido un dedo para buscarlo, encontrarlo y mandarlo, ya sea para acá o para Florida. Y Pues ese es un pillo absoluto. Ese se embolsicó toda la plata de las jubilaciones de los policías. sí, y no sabemos si está en calidad, porque no hay información oficial al respecto. No sabemos si está en calidad de asilado político o no, como Walter Solís. A lo mejor sí, a lo mejor A lo mejor es no, asilado. ya de México, ese es el tema, ya de México se puede esperar cualquier cosa, hasta que un ratero de marca mayor como el mago Cherres tenga asilo político. Ya todo es posible en México. Entonces, no me vengan a hablar este rato del prestigio internacional, porque el prestigio internacional el prestigio de la política internacional de México empieza a valer tres atados. Ese es el tema. Sí, y todo este descrédito, Roberto, está conduciendo al ridículo a la diplomacia mexicana. ¿Y por qué? Lo digo yo, lo digo porque leí tu nota. Pedir que nos echen de las Naciones Unidas este desaguisado del presidente Noboa, Están locos. pero están locos porque de lo que hemos visto, hay solo dos casos en la historia de las Naciones Unidas donde se echa a un país. Son Taiwán, que no se le echa ni siquiera, es como que se le reemplaza porque China era considerada Taiwán, pero en un momento, porque allá fue donde huyó Chiang Kai-shek después de la revolución, pero en un momento ya hubo que reconocer que era Taiwán el país, sobre todo antes de la visita de Que la China continental era así. la China continental, claro. Y el otro es Sudáfrica, pero porque Sudáfrica en su constitución decía que no, que no acepta ningún precepto de las Naciones Unidas, los derechos humanos, etcétera. Era la Sudáfrica del apartheid en 1976, me parece. Esto de México me recuerda a un graffiti que había por acá, por Guapulo, que decía Yankees fuera del sistema solar. O sea, a ese punto, los mexicanos nos quieren sacar del sistema solar. Y yo creo que van a hacer el ridículo. No, fíjate, ni siquiera Rusia no invadió una embajada, invadió un país que es Ucrania, y tremendo país, y lo Sí, invadió y no lograron sacarlo. Así que, sí. Israel acaba de bombardear, la semana pasada, bombardear la embajada de Irán en Siria. Echó un misilazo, no sé cuántos muertos hay. Se borró del mapa la embajada. Vamos a ver si México quiere que expulsen a Israel de las Naciones Unidas. Es ridículo, es muy ridículo y México está en realidad. Es una lástima porque la política exterior mexicana era una carta de presentación de América Latina interesante para el mundo y por supuesto todo lo que tocan estos señores que ahora se hacen llamar progresistas lo echan a perder. Pero bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo, Martín. Espero que nos escuchen ahora que hemos conseguido estos micrófonos que quienes nos están viendo, además de escucharnos, pueden ver en primer plano. Son lo más cerca que hemos estado del éxito, ¿no? Espero que nos escuchen mejor y espero que volvamos a encontrarnos el día de mañana en este Politizados que está de vuelta. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.